Hola amigos de Café y Oración, bienvenidos. Hoy es 4 de agosto. Estamos escudriñando la palabra durante todo el año. En este programa de Café y Oración hacemos un acompañamiento, un conversatorio alrededor de las lecturas que corresponden al día 4 de agosto. Es pertinente recordar que los amigos deben estudiar en su casa, ya sea que lo hayan hecho, que lo vayan a hacer más tarde, el Salmo 66, el Salmo 67 y Romanos capítulo 7. Esto que vamos a tener es un conversatorio alrededor del tema, donde hablamos de temas culturales, como tomándonos un café. Aquí estoy degustándome una tacita de café. Y en el día de hoy tenemos una amiga de nacionalidad venezolana, pero que reside en Argentina, que ya participó una vez en este programa. Ella es Mirta Cordero, desde Córdoba, Argentina. Hola Mirta, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Café y Oración. Hola, buenos días. Un gusto estar acá acompañándolo y tomándonos un cafecito argentino. Esta vez el café es de acá, de Argentina. De Muy bueno, Argentina. de verdad. Bueno, muy bien. Sabe, Mirta, que me parece simpático que ya llevamos una temporada y tenemos pues grabados más de 30 programas que han sido de mucha bendición, que lo estamos pasando por diferentes canales. Sabe que el día de ayer, 3 de agosto, eh, estábamos cumpliendo con mi esposa 14 años de ministerio, entendiendo lo ministerio formal, ¿no? Que fuimos ordenados por un grupo de pastores, comisionados, bueno, y nombrados como pastores y reconocidos por grupos de pastores. Entonces, ayer 3 de agosto, estábamos cumpliendo 14 años y estaba pensando yo en el número 14 y hablando yo con mi amigo Israel Pellegrini de Jujuy, Argentina, me hablaba de que el número 14 significaba las generaciones del espíritu, porque ellos allá en Jujuy tienen una montaña que se llama la de los 14 colores. Es como doble 7, generaciones del espíritu, por algo que el Señor les había revelado a ellos en algún tiempo, por eso el cerro de los 14 colores, por algún acto profético que hicieron en esas montañas. Y bueno, así, Mirta, que en estas nuevas generaciones del espíritu, el Señor me da el privilegio de comenzar contigo en esta nueva etapa de mi vida. Estoy muy expectante Amén. porque, porque yo conozco a mi Señor, es decir, conozco a mi Padre y conozco los tiempos y sé que en estos días voy a tener cosas muy nuevas, muy agradables, muy emocionantes. Entonces estoy muy expectante por eso. Así que, Mirta, tú eres la primera en esta nueva temporada de mi vida ministerialmente hablando. ¿Cómo la ves? No, eso es una honra, un orgullo, qué bendición ser primogénita de la nueva etapa, De esta nueva etapa, sí. de la nueva etapa. Y sobre todo que, que por segunda oportunidad estás compartiendo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias porque sacrificas tu tiempo ahí con la familia, en el trabajo, para poder estar hoy con nosotros. Bueno, Mirta, ¿tú dónde estás en Argentina? Cuéntanos un poquitico de la ciudad donde estás, como para que el auditorio conozca un poquitico el entorno cultural en el que nos movemos. Bueno, yo estoy aquí en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital. Córdoba es la tercera provincia más grande de Argentina en dimensiones, en gentilicio, la mayor cantidad de personas concentradas en un mismo lugar. También es una potencia, porque yo veo que es como una potencia agrícola, es una ciudad muy próspera, muy productiva, es una ciudad hermosa, de verdad, muy linda, tiene un casco histórico muy interesante.
en el que, bueno, se ha trabajado mucho a nivel espiritual. Y también antes de estar viviendo acá en Córdoba capital, viví en Cosquín, que es eh, traducido al idioma actual, es como Cusco pequeño, Cusco chico. Mm, Ahí se hace el festival del folclore más grande de Latinoamérica. ujú. Tiene un acervo cultural bien interesante. Está en desarrollo, tiene muchas maravillas naturales, tiene unos ríos hermosos, una cordillera bellísima. De hecho, me salió por el algoritmo de Instagram a una cordobesa que vive en Utah y ella añora su Córdoba y dice que no hay nada más bello que las sierras cordobesas. Y yo digo, bueno, sí, realmente son muy lindas. Es muy linda esta provincia como tal. Aquí tienes todo. Es una de las, vi que otros hermanos decían que Jujuy tiene mucha porcentaje de visitas, también Ushuaia, pero para el turismo interno de Argentina, Córdoba es un referente, Ya. de verdad. ¿Qué tan lejos queda Cosquín de Córdoba capital en distancia o en tiempo de En, movilidad? bueno, tenemos un tren, que fue la primera vez que me monté en tren, el tren de la sierra, eso dura como 3 horas para llegar porque va lento. Pero en carro particular es aproximadamente 45 minutos, 1 hora. Ya, está También depende relativamente de cerca. cómo se vaya porque hay dos vías para llegar, una por una autopista, que es por Carlos Paz, otro lugar muy lindo también. Ahí por ahí se dura más o menos 30 minutos porque es una autopista, una recta, o sea, y por la otra, si es por la cordillera, por la montaña, que subes y es un poquito más lento. Pero la vista es ¿Cuántos, bellísima también. cuántos años en Argentina, Mirta? Tengo 6 años. Llegué ¿Tres? en el 2006. ¿Cuántos? En 6 años tengo. 6 años. Sí, llegué en marzo del 2006, el 30 de marzo, un día después de cumplir años. Yo cumplo año el 29 de marzo, llegué aquí el 30. 6 años. ¿Y has vuelto a Sí, Venezuela en este tiempo? no he podido. No ha No sido ha posible podido hasta volver a ahora. Venezuela. Bueno, Ujú. yo también hace unos añitos que he querido volver a Venezuela y no he podido. Bueno, hay circunstancias de carácter político que y también de carácter espiritual que nos han impedido estar allí. Sí, Tengo que volver a Venezuela. De hecho, teníamos concertado aquí estuvo nuestro amigo, bueno, aquí han estado varios amigos venezolanos, estuvieron dos apóstoles venezolanos aquí, apóstol José Roa, el apóstol Aide Ferreira, ellos migraron a los Estados Unidos, estuvieron conmigo en estos programas, ahí lo pueden ver, sí, entran al canal de YouTube, ahí pueden ver lo que ellos compartieron. Eh, de pronto José habló un poquitico más del tema político actual, de pronto deben hablar con mucho cuidado, pero yo quedé con un amigo de verme justo en abril del 2020, cuando empezó la pandemia, que habíamos quedado de vernos en Venezuela, no nos pudimos ver, porque no se cumplieron ciertos requisitos, es decir, hay veces, y ahí es donde a veces causa frustración en las personas que no entienden el tema profético, que la palabra profética más segura es la palabra, ¿sí? Ahí no sí, tenemos, pero a veces hay como palabra profética con letra menuda, ¿no? Sobre todo la profecía personal. La letra sí, menuda, se le llama en México, es como la letra pequeñita. Cuando uno compra un celular, le hacen firmar a uno, le hacen firmar a uno 20 hojas, y uno dice, para comprar un celular yo firmo 20 hojas, y uno firma, pues uno no se va a poner ni a leer, ni a contratar un abogado, o va a o va a aperturar una tarjeta de débito, y le hacen leer a uno una aplicación le descargan la aplicación en el celular, eso hay 80 hojas para uno leer y dice, apruébelo para poder continuar. Entonces uno, sí, pues, ¿cómo se va a ir a la casa a leer 80 hojas para abrir una sencilla tarjeta de débito, ¿no? Que es simplemente como un ahorro para sacar, ni siquiera es crédito. Qué cosa tan complicada. Entonces, hay muchas letras que no detallamos en la profecía personal y hay que tener cuidado porque hay veces hay palabras, pero están unidas a detalles que hay que
prerequisitos, condiciones, y no se cumplieron esas condiciones para poder estar allá, ¿sí? No dependían de nosotros, dependían de otras personas que están allá, pero bueno, no pudimos estar. Pero yo amo Venezuela, también pues amo Argentina, ahorita que el Señor me ha permitido desde hace varios años tener amigos de Argentina, bueno. ¿Y la gente cómo es? Así que, ¿cómo es? Porque hábleme como en Venezuela hay varias culturas, en Colombia tenemos países de regiones, en México sí, yo digo que México es un subcontinente, 32 estados más una entidad federal que es la Ciudad de México, y cada estado es diferente, la gente cree que es uno solo, pero más o menos cómo son los cordobeses para poderte entender cómo es la gente de allí. Mire, los cordobeses son el equivalente a los maracuchos venezolanos. Cuando estás en Venezuela y hay un maracucho en el sitio, se hace notar por la forma de hablar, por la algarabía, porque son el number one, o sea, aquí estoy yo, si no me han visto. De hecho, nosotros charlamos mucho en Venezuela que ellos quisieran independizarse, República Independiente de Maracaibo. Ya. Bueno, un equivalente Bueno, a aquí. para los amigos que nos están escuchando aquí en Café de Oración, cuando Mirta dice Maracucho, se refiere a la gente de Maracaibo, Sí, una ciudad que está en el Golfo, ¿eso es Golfo de Maracaibo? ¿Puede sí, decir Golfo de Maracaibo? Sí, está en el Golfo de sí. Maracaibo. Y está en el estado de Zulia, En el estado ¿correcto? Zulia, sí. Estado de Zulia. Oh, yo estaba ya en varias oportunidades, temas de laborales. Trabajé con una multinacional que tenía presencia en Venezuela antes del gobierno de Chávez, la presencia en Venezuela, estuvimos y luego ya en temas de tiempos de Chávez estuvimos ya en otras tareas por Maracaibo. En Maracaibo uno se derrite, ¿no? Se derrite Sí, en no la es un sombra. Uno calor, se derrite en la sombra, ¿no? Eso es una cosa impresionante de un calor de calor. Maracaibo. Dicen que es la ciudad más fría de Venezuela, pero es porque hasta la casa más humilde, así sea de cartón, tiene aire acondicionado. O sea, nadie soporta estar ahí sin aire acondicionado. Es demasiado. Mucha humedad. Tengo mucho que contar de Maracaibo, Dios mío, muchas experiencias de Maracaibo. Ahora que hablamos de Maracaibo, tremendo, tremendo. Imagínate que en Maracaibo, no, así rapidito, en Maracaibo se me apareció la Virgen. ¿En serio? En Maracaibo, imagínense que estamos así en una plaza, estamos así como en una plaza y así veo yo en las nubes y así como una imagen como de una virgen y se me Ujú. viene acercando, se me viene acercando, así, se me viene acercando, se me viene acercando, se me viene acercando, se me viene acercando y se me acerca. Y esa que da cuenta, eh, una virgen. Entonces yo dije, "Ay, ¿esto qué es? Esto es algo espiritual". Entonces comencé, claro, ahí entendí que era la reina del cielo, ¿sí? Claro, Yo pude haber dicho la Virgen de Maracaibo, ¿cierto? Haber puesto nombre, la la Virgen chinita. Maracucha, o para haberle puesto nombre y haber hecho un show. Era la reina del cielo, la entidad reina del cielo. Y entonces tenía un niño y ese niño me mira. No sé si has visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, Sí, sí, que sí. hay un Sí, niñito que tiene sí. unos ojos, hay Sí. un niñito que mueve los ojos y me mira así. Y en ese momento yo sé que es un leviatán, el que ella trae es un leviatán. Y ese leviatancito al mirar, ¿cómo te parece que al mirar, al que toca, el que toca con la mirada de ese leviatán, lo deja enfermo de cáncer? Uh, Andaba con un profeta que es médico también, y entonces cuando el leviatán suelta rayitos con los ojos, ¿sí? ujú, El niñito ese, pues, ujú, que, sí. que, que, no sé si se materializó o no, pero la imagen era muy compacta, o sea, no era difusa. Cuando él siente los dolores y me dice, William, nos acaba la reina del cielo de tirar rayos de fuego y nos ha puesto un cáncer. Entonces, yo vi que le han puesto como 3 bolas de fuego, entonces yo metí mis manos dentro de él, las manos mías se Ujú, metieron dentro del cuerpo de él, pero como en el espíritu, saqué ujú. los dardos de fuego, le saqué el cáncer y me dijo, gracias, ya estoy libre de cáncer. O sea, unas experiencias
sobrenaturales allí en Maracaibo. Bueno, luego hablaremos. Impresionante los que nos pasó en Sí, no, me Maracaibo. quedé. Terrible eso, Sí, tremendo, tremendo de verdad. terrible eso, pero bueno, gloria a Ahí, Dios. sí, ahí hace muchas fiestas y muchas cosas alrededor de esa entidad de la Virgen. Tuve un sueño un día antes, estamos con un equipo profético, y un sueño un día antes, yo soñé con un personaje. Entonces yo me levanté y lo dibujé. Entonces el líder del equipo donde yo estaba, pues consultó a los líderes principales del evento, qué era, ¿no? Y dijeron es Rahab. Yo no tenía ni la más remota idea de Rahab. Yo me acordaba de Rahab, la de Jericó, Claro, pero no de la entidad espiritual del agua, que es Rahab, que, sí, que, que trabaja con Leviatán y con sí. Behemoth. Ese otro, ajá, parecido a ellos. Entonces la dibujé, me dijeron, no, este es Rahab. Y me explicaron qué era Rahab y me mostraron los versículos de Rahab. Y bueno, y yo soñé eso. Al día siguiente, ese mismo día, ahí en Maracaibo se me apareció Rahab. Era, era, estábamos, estábamos en la parte que hay, ¿tú conoces bien ahí Maracaibo? Sí, le he visitado varias Bueno, veces porque mis hay sobrinos una, estudiaron ahí. hay una explanada que hay de la catedral, como una explanada como de 400, 500 metros que llega como hacia un tema como de puerto, como de mar. Sí, sí, Hay el una lago, explanada, no sé, no, ahorita no recuerdo el nombre y no tenía preparado esto. el lago, sí. Entonces estábamos cortando algunas cadenas espirituales que ven ahí, no eran cadenas físicas, sino unas cadenas espirituales. ¿Y cómo le parece que íbamos caminando y había una señora que era como una guardiana de esa zona? Ujú. Entonces la señora se convertía en Rahab y se convertía en la persona que era, en Rahab y en la persona, en Rahab y en la persona, así, en vivo y en directo. Decía, ustedes son los que trastornan las naciones, han venido a trastornar Maracaibo, han venido a trastornar Maracaibo. En ese momento se juntaron por ahí 100 personas con palos y con piedras. Yo estaba con una compañera de equipo, no voy a decir quién para no poner, pues, estas son confidencialidades y bueno, una compañera de equipo y nos encerraron como 100 personas. Entonces nos iban a apedrear, nos iban a golpear. En ese momento llegaron dos policías muy grandes, muy bien parecidos, y dijeron, los vamos a llevar a ellos allí a la comandancia. Entonces nos llevaron y la turba seguía detrás. Y llegamos a la comandancia y entonces llegó otra compañera del equipo que se alcanzó a dar cuenta, esa abogada venezolana, se dio cuenta y llegó a protegernos y dijo, no, ellos son amigos que han venido a bendecir la ciudad y la turba estaba ahí. Entonces, sencillamente, el policía nos condujo hacia una pared, en una pared física. Cuando la pared estaba así, entonces nos dijo, salgan. Y nosotros, pero ¿cómo salimos si hay una pared? Entonces nos hizo señas de que saliéramos y salimos y atravesamos la pared. Es decir, la pared estaba, Ujú. pero nosotros atravesamos en el cuerpo la pared. Una experiencia Sí, sobrenatural maravillosa porque atravesamos la pared. Entonces me dice la abogada, que era amiga también del operativo que estamos haciendo, me dijo, ¿te diste cuenta, William, que eran dos ángeles? Yo sí, sí, eran sí, dos lo ángeles. sospechaba. Y volví a mirar la pared cuando salimos, la pared era un muro y nos escapamos, es decir, atravesamos una pared. O sea, por primera vez en la vida pasé una pared. Qué bendición. Físicamente pasé una pared. Estos dos policías eran dos ángeles que nos libraron de Sí. una turba que nos iba a lastimar allí en Maracaibo. Como a Pedro cuando Pasamos la salió de la pared, pero es cárcel. simpático porque yo hice así, ñan, y uno pasa la pared. Ñan, pasa la pared, ñan, 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 como jugando, ñan, me devuelvo, pasa la pared. Como una película en 3D, pasa la pared, ¡brum! Pasamos la pared. ¿Sabes que yo estoy convencida que esas películas de ciencia ficción no son tales? Eso es el mundo Impresionante. espiritual que... Entonces, qué cosa tan espectacular esas experiencias de allá. No, es que tengo más, pero no es el momento. Bueno, vámonos a lo que vinimos, mi estimada Mirta. Hoy tenemos Salmo 66, Salmo 67 y Romanos capítulo 7. Vamos Bien. con el Salmo 66. ¿Qué te habló la palabra o qué te habló el Espíritu Santo o qué palabras saltaron a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu? Salmo 66.
Bueno, del Salmo 66 está muy lindo todo, ¿verdad? Porque habla acerca de que debemos exaltar al Padre y que podamos ver sus obras y que toda la tierra se postrará ante Él y que cantemos alabanza. O sea, lo que nos vienen diciendo los salmos reiterativamente. Pero me llamó mucho la atención el versículo 7, que dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. No, perdón, el 7. Él señoreará con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Ujú. Esto que me habla, ¿verdad? Que él señorea con su poder para siempre. Muchas veces hay personas que decaen en su ánimo por situaciones que ven alrededor de la tierra, las cosas que pasan, que sube el dólar, que la inflación, que la guerra, que para allá, que para acá. Pero nosotros como creyentes debemos estar plantados en que Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan, o sea, observan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. eh, es una palabra, ¿verdad? Que nos dice o que nos, bueno, por lo menos a mí me llena mucho de esperanza en las situaciones que venimos hablando acerca de, bueno, de los gobiernos con los que no estamos de acuerdo y que ellos se sienten perpetuos en el poder y que siempre van a estar ahí, que son eternos y que para allá y que para acá. Pero aquí vemos que el Padre dice que esos rebeldes que no se enaltezcan, o sea, su tiempo es limitado, es corto. O sea, ellos van a estar ahí hasta que nada más, hasta que el Padre lo permite. Y dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Esto me habla mucho de que nosotros lo alabemos a Él y que no nos quejemos. O sea, que no exaltemos la obra de las tinieblas en la tierra o en el lugar donde nosotros estamos. Que nuestra voz lo que tiene que hablar es de alabar al Padre, porque el poder es de Él. Y el 9 también me llama mucho la atención porque dice, Él dio vida a nuestra alma y no permite que nuestro pie resbale. Una vez más, toda la obra es de Él, o sea, toda la gloria es para Él, porque gracias a su amor inagotable y a su misericordia es que nosotros no resbalamos. Eso, Algo eso que me me llamó gustaría mucho la atención ampliar, de este Salmo 66. algo que me gustaría ampliar aquí con los amigos de Café y Oración es lo siguiente. Algo que nos ha hecho daño y que no nos ayuda mucho es el tema del pecado, Sí, como en un solo nivel que enseña la Iglesia Católica, la Iglesia Carismática, la mayoría de las iglesias evangélicas, que el pecado lo encapsulan todo como en el mismo pote, como en el mismo frasco, sí, ¿sí? Y entonces tenemos, si no somos estudiantes de la Biblia y si no leemos la Biblia en diferentes versiones, no vamos a entender cómo juzga Dios el pecado. Y eso, al no entender cómo Dios trabaja, nuestra fe se debilita. A ver, una cosa es el pecado. O sea, el pecado tiene que ver con hacer algo torcido, con errar en el blanco, con desviarnos del camino, pero es como muy general. Pero también es un ser espiritual, no es un concepto. sí. El pecado también es un ser espiritual. Ujú. Ahora, cuando Dios le mostró a Abraham todo eso, tierras que le iba a dar, y entonces Abraham le dijo, no, pues esto es tuyo, sí, pero Abraham vivió como extranjero. ¿Por qué? Porque la maldad de esas naciones no había copado, no se había copado. Entonces, tuvieron que pasar imagínense, después la vida de Isaac, la vida de Jacob, luego ir a Egipto, 400 años, 430 años, bueno, eso pasaron ahí como 500 años. Más los 40 del desierto, o sea, Entonces Dios juzga la maldad en tiempos diferentes al pecado. Ya se nos abre como una ventana. Ah, sí. entonces en una Biblia de estudio separar qué es pecado de maldad. Ah, ya sabe, son distintos. A veces vemos que todas las culturas, ya no está Siria, pero quedan rezagos espirituales, no está Babilonia, quedan rezagos espirituales, no está Media, quedan rezagos espirituales, no está Persia, quedan rezagos espirituales, no está Roma, quedan rezagos espirituales, ¿sí? Eh,
No está el Grecia imperio también. de los Países Bajos, quedan rezagos de imperio de los Países Bajos. No está el imperio británico, quedan rezagos del imperio británico. No está el imperio español, quedan rezagos. Es decir, ahorita estamos como en un imperio como de los Estados Unidos. Todos sus imperios van en decadencia. Ahorita está floreciendo el imperio chino. Eso tiene también sus implicaciones. Entonces, a lo que me refiero es que hay que distinguir, por ejemplo, y ahí se nos nota, pecado es diferente a maldad, ¿sí? Entonces a veces pensamos que Dios está ausente o que Dios está sordo o que no está pendiente. Él dice que sus ojos atalayan, o sea que tiene ojos Dios. Pues los siete Sí, espíritus de Dios son ojos que andan recorriendo toda la tierra. Cuando habla de los siete espíritus de Dios de Isaías 11, sus ojos atalayan sobre las naciones, o sea que tiene ojos, ¿sí? Entonces, y que no se establezcan los rebeldes. Entonces ahí aparecen términos de rebelde. Entonces, pecado es diferente a rebeldía, aunque son como sí, teoría de conjuntos y subconjuntos, como que sí. son cosas separadas, pero tienen cosas que se intersectan. Entonces, teoría de conjuntos, entonces, rebeldía. Es muy claro cuando se habla de la rebeldía de padres e hijos, hijos y padres, ¿sí? Ahí terminando Malaquías, de cómo el Espíritu Santo con la unción de Elías puede destruir la rebeldía, ¿sí? Amén. La rebeldía que pasa en las empresas, en las familias, en las parejas, bueno, eso es otro tema, pero también la iniquidad, que es un misterio, también ha habido mucha luz sobre ese misterio de la iniquidad. Hay en la web, hay 500 predicaciones de ministerios muy bonitos que hablan de la iniquidad. Iniquidad está en la sopa. Estoy Sí, exagerando, pero muy bueno porque trajo mucha luz. Ya el sí, que, y eso es para que alguien haga curso intensivo de iniquidad y no espere toda la vida sufriendo de limpiarse de iniquidad. O sea, hay mucha información sobre eso, muy buenas prédicas sobre el tema de iniquidad. Entonces, resumiendo, no es lo mismo pecado que iniquidad, que rebelión, que maldad. Dios lo juzga diferente. sí, Que prevaricación es diferente. Que soborno es diferente. Que transgresiones. Ahora, hay transgresiones que son perdonables y hay transgresiones que no son perdonables. ¿Cuáles no son perdonables? Los que están cambiando genéticamente cosas del ser humano, de las plantas, eso no va a ser perdonable. ¿Sí? Los que, pecados de muerte, los que han maltratado el nombre del Espíritu Santo, eso es no perdonable, eso no hay que ni siquiera orar por ellos, ellos ya están ya tienen su destino, ¿sí? Entonces, por eso cuando la religión nos hizo un daño al pensar que todo era pecado y arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, entonces la gente anda confundida porque cree que, y se encuentra uno iglesias, pues yo por mi trabajo visité muchas iglesias en diferentes países porque pues, trabajando pues uno busca, está en un hotel, tocó pasar un fin de semana, pues busca una iglesia cristiana. Toda la congregación pasando cada 8 días a arrepentirse de los pecados y ahí no pasan, ¿no? ay, sí, Entonces es como complicado. Si no se estudia la palabra, no se entiende eso. La única manera de entender eso no es yendo a cultos ni escuchando prédicas, es escudriñando la palabra y ojalá en una Biblia de estudio para poder hacer esos distingos y hacer por esas precisiones. Me extendí un poquitico más, pero creo que es importante porque hoy que vamos a hablar de Romanos 7, también tiene que ver con esos distingos que hay entre el pecado, ¿sí? Que el pecado a sí, veces está muy encapsulado todo en algo, ¿no? Cuando vamos a hablar sí. en Romanos 7 del pecado, Que todo que en la no es, misma que no bolsa es y un no. concepto, también es un tema espiritual, que hace cosas, que tienta, que engaña, que pone Sí, trampas, el pecado pone trampas. Entonces, eh, me extendí un poquitico, pero sí, tiene ojos y atalaya sobre las naciones. Qué bonito eso, ¿cierto? sí. Eso nos llena de mucha, como un aliciente, como un bálsamo, lo sentí yo cuando lo vi, porque muchas veces la gente se tiende a sumergirse en pensamientos pesimistas de que esto no va a cambiar, de que tal, de que pan, pero todo tiene un tiempo y Dios todo lo permite por algo. Y los procesos son necesarios, pero también es importante que tengamos claro que no siempre el rebelde se sale con la suya. O sea, todo tiene un tiempo. Así es, así es. Así que los rebeldes tienen ahí su sentencia. Sí, Uno quisiera express, ¿no? Juicio sí, express, pero pero el Padre es un Padre de amor y misericordia y Él siempre, las facturas son diferentes. Así como le llega a uno una sí, factura de la luz eléctrica, una factura del agua, unas llegan cada mes, otras llegan cada 2 meses, el impuesto predial que llega cada año, o sea,
Dios cobra de manera diferente cada uno de los asuntos anteriores que acabamos de enumerar. Una de las cosas que yo empecé a ver hace un tiempo atrás es que nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y decimos, no, los rebeldes, aquellos rebeldes. No, que los pecadores, aquellos pecadores. Que no voy a hacer que sea yo la rebelde o la pecadora. Entonces hay que también pararse, ¿verdad? Y preguntarle, mira, Espíritu Santo, ¿a dónde estoy yo aquí? Así es. Este, ¿a dónde estoy yo aquí? Y bueno, y el 9 que es tan lindo que dice, Él dio vida a nuestra alma. Se lo tomo para mí. Él dio vida a mi alma y no permite que nuestro pie resbale. Ujú. Eh, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu cuando, cuando es algo, o sea, cuando nos está hablando a nosotros y en qué parte nos está hablando la palabra. O sea, yo considero que nos habla en todo, pero cuando algo es para ti en ese momento, así lo sentí hoy. O sea, él dio vida a mi alma y no Ujú. permite que mi pie resbale. Ajá, muy bien. Eso por el Salmo 66. No sé Así si es. usted le llamó la atención a alguna otra cosa, pero bueno, estos dos fueron los Sí, que me llamaron la bueno, sí, atención a mí. aquí tengo en mis notas algunos temitas que así como para rápidamente comentar. En el Salmo 66:1, que habla de Ajá. aclamar a Elohim toda la tierra. Entonces, pues la tierra involucra cuando, cuando se habla de la Pachamama, es un ser espiritual que se Ay, sí. adueña por determinada región, se adueña y El, engaña a los el pueblos primero, originarios para que la adoren a ella, ¿no? Porque ella les da el alimento, ¿sí? Porque se revelan como ciertas unidades territoriales, como que aunque la tierra es una sola, hay comunidades territoriales, ¿no? Y como que esa unidad territorial engaña a sus pobladores diciéndoles, yo les doy el maíz, entonces adórenme. Yo les doy el sí, agua, entonces adórenme. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Pues toda la tierra está llamada es a clamar a Elohim. Entonces hay sitios de oscuridad, ¿no? Sitios de desolación, donde han habido cosas que seguramente están desolados a perpetuidad, pero excepto esos sitios que el Señor ya no desea ni siquiera restaurar, toda la tierra debe de adorarle. Y aquí hablan del 66:5, terrible en acciones, ¿sí? sí, para Veía hace conocimiento. unos días en Discovery Channel un programa por allá de que hablaban de cómo fue que se secó el mar rojo cuando Moisés y el pueblo pasaron. Dice en el 66:6, convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Regocijémonos allí en él, allí, Allí, regocijémonos allá en él, allí en él. Entonces, decían los científicos que fue que hubo una corriente de aire que pasa cada 100 años, pasó, entonces el otro que sí, se juntó con otra corriente de aire, entonces que los aires se pararon y entonces que pudieron pasar con agua de 30 centímetros, de 40 centímetros, que pudieron caminar. Bueno, yo me ponía a pensar y le decía, no me acuerdo, creo que estaba con mi esposa, alguno de mis hijos, entonces le decía, estos científicos tan bobos, ¿no? Pues sí. el solo hecho, si así fuese, Ajá. pues de todas maneras fue una cosa milagrosa, ¿sí? Pero justo en ese momento cuando ellos lo necesitaban, o sea, ¿por qué no se paran en ese detalle? ¿Sí? Sí, entonces dije, pues si así fue con los vientos y lo pueden demostrar por corrientes de vientos, pues chévere, ¿no? Pero cuando se detiene, por ejemplo, el río este del Jordán para pasar y todo eso, entonces, pues, y caminan en tierra seca, son hechos terribles, ¿sí? Hechos terribles, terribles en acciones. Esos hechos están hechos con el fin de que inspiren temor a los seres humanos. Qué Sí, importante esto, ¿no? De que inspiren temor, o sea, que sepan. Hay un libro muy bonito por ahí que habla sobre el avivamiento que hubo en Indonesia por el año 1960 y donde sucedieron muchas cosas, un avivamiento muy Viento Recio, creo que llama el librito, es un librito bonito, pequeñito, Viento Recio que habla sobre muchos milagros, cosas portentos que ocurrieron en el clima, ahí en ese avivamiento de los años 60 por Indonesia. Y aquí aparece en el 66:10, aparece el fuego celestial, pero a veces no estudiamos mucho el fuego celestial porque tenemos por la religión,
por ese espíritu religioso, por esa iniquidad de ese espíritu religioso, creemos que el fuego siempre es algo negativo. Pero hay fuegos celestiales y hay fuegos infernales y fuegos celestiales. Los fuegos celestiales, pues, una maravilla, pero los fuegos infernales, pues son otra cosa. Entonces ahí dice, tú nos probaste, oh Elohim, nos acrisolaste como se acrisola la plata. Entonces, el fuego de Dios, sea como sea, es doloroso, sea para purificarnos, ¿no? O sea, hay cosas que solamente tienen que ver con lavarnos, el agua, que nos lavan, nos limpian, la palabra lava y limpia, y no es tan doloroso que lo laven a uno y que lo limpien. Lo doloroso es el fuego, cuando el fuego es celestial y viene y quema todo lo que hay dentro de nosotros que nos sirve y que nos produce dolor para que el maestro pueda volver a hacer la vasija. Eso es doloroso, pasar por procesos de fuego es doloroso. Todos los Hace aprendizajes duelen, todos, sí, Hace días la me mayoría. decía, yo le preguntaba a un profeta amigo cómo estaba y me decía, William, hay un programa que se llama Forjadores de Metales. Y no, yo no lo veo, no, casi no estoy viendo casi televisión, ¿no? En History, sí. Forjadores de Metales, sí. Entonces decía, así estoy, me están forjando, me están martillando. Y yo, ¿cómo así? Que al pasado por el fuego, forjadores de metales, que concursos que hacen en Sí, esos programas de espadas. Busqué el canal, lo miré y simplemente para entender el proceso por el que está pasando. Aquí dice, nos metiste en la red. En otras versiones dice que nos empujaste en la red. Es decir, cómo Dios permite cómo nos empuja para que seamos atrapados por la red. Y luego dice en el 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Hay versiones donde dice que multitudes de caballos pasaron y nos estriparon la cabeza. Me acuerdo de esas películas por allá de los Hunos, por allá de Atila, donde, donde en la época de los mongoles, por allá, el juicio que le hacían a alguien era eh, ponerlo en unos tapetes y hacer que una multitud de caballos pasara por encima de él. O sea, si una multitud de caballos pasan por alguien que está envuelto en unos tapetes, pues la persona queda completamente destrozada. Cuando le abren claro, el tapete está completamente destrozada. Ahora, triturado, el claro. asunto es que aquí el salmista dice que fue Dios el que lo permite, o sea, que nos machaca así, esas escenas tan que usan los mongoles allá en esas estepas mongólicas, tremendo. Y dice, pasamos por el fuego y por las aguas, ¿sí? Entonces, Dios nos pasa por el fuego y por las aguas y nosotros decimos, ay, no, cantamos coritos, que venga el fuego, Señor, que venga el fuego, y no sé. Y sí, son coritos a veces que se cantan en las iglesias tradicionalmente, pero no se sabe qué es pasar por un proceso de fuego. Pasar por un proceso de fuego es diferente a pasar por un proceso de agua. Son Sí, procesos en los que el Señor nos trata diferente. Ahora, a veces como aquí no lo está haciendo, aquí o lo hace el Señor o lo permite. A veces el Señor permite, no son fuegos celestiales, sino que son fuegos infernales, que el mismo fuego de las tinieblas nos queme, nos perturbe. Yo una vez le pregunté al Espíritu Santo, le dije, Espíritu Santo, permíteme ver los dardos, porque pues, sí, todo el mundo habla de los dardos, pero yo no sé qué es un dardo. Usted me permitió ver los dardos ujú, y el dardo en sí tiene vida, o sea, ese pequeño dardo que es algo de fuego tiene vida, o sea, es un pequeño ser espiritual que viene, me pega, me ujú, lastima o me daña el escudo de la fe y se me come el escudo de la fe, pero sale corriendo porque es como, tiene vida, ese pedazo de fuego tiene vida. O sea, no es fuego en el sentido estricto de la palabra fuego natural, sino que es un ser espiritual que viene, me quema y vuelve y sale con las paticas y vuelve y se va, ¿sí? Ese fuego espiritual, entonces los dardos. Entonces, ahí fue donde entendí que por más que uno mueva la escudo de la fe, de todas maneras le pegan a uno ciertos dardos, por más que uno tenga velocidad. Excepto que el escudo, que uno esté bajo el escudo, que uno haya hecho o en ese momento esté uno en el escudo, o sea que Jehová es el escudo. Si Jehová es el claro, escudo, no le pegan a uno ningún dardito. Pero cuando no está Jehová literalmente como escudo, a uno sí le pegan darditos. Entonces me decía alguien, pero explíquenos eso. Yo les decía, mire, hay veces yo me levanto en la mañana y pues, no quiero hablar de nada y simplemente pongo un ejemplo chistoso. Se levanta mi esposa y en ese momento las tinieblas tienen un pequeño dardo, ¡pum! Le pega a mi esposa, ¡pum! Entonces mi esposa dice, oye, amor, ¿pagaste tal recibo que te di ayer? Entonces yo le digo, no,
Entonces ahí ya las tinieblas hicieron, ya tienen tema para machacar a la pareja. Ah, ¿por qué no lo Sí, hiciste? Pero yo sí lo hago, ¿por qué tú no me ayudas? Se armó el conflicto de una cosa que uno dice. Entonces, y yo he dicho en reuniones de parejas, en células de parejas o en conversaciones de parejas, así entre amigos les he dicho, ¿no te ha pasado? Levante la mano el que, no, el que después de una noche de amor, de pasión, por allá, en esas noches de renovación de votos, pero al siguiente día cuando te levantas y abres los ojos, quisieras como matar a tu pareja, quisieras convertirte en el asesino de tu pareja, y todos levantan la mano, claro, porque por un recuerdo, pero no es el recuerdo, sino es un dardo. claro. Lo pude ver, es un dardo que te llega y te hace recordar. Está celebrando la renovación de votos, pero llega un dardo que te hace recordar que hace 50 años, cuando eran novios, hubo un momento donde él no asistió a la cita, pero era porque se fue a ver con la otra novia que tenía. Entonces, justo ese dardo es un recuerdo de algo que él hizo, entonces daña ese día. ¿Me estoy haciendo entender, Mirta? Sí, 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 completamente, O sea que Dios a veces completamente. permite que los dardos nos lleguen, los dardos infernales nos lleguen. ¿Sí? Claro. Tremendo. Ahora, qué bueno, pero qué delicado pasar por el fuego celestial, porque no queda ninguna impureza. Pero aquí hay una promesa muy bonita, porque Sí, dice, pero luego nos sacaste a la abundancia. amén. Luego Bueno, nos esa es la sacaste a parte la de... abundancia. O sea, después del agua y fuego, después del Nouchin y después del Eliyahin, el agua es Nouchin, el Eliyahin es fuego. Después del agua y fuego viene la abundancia, viene lo que yo llamo el winning, la prosperidad, pero la prosperidad entendida desde Dios. La prosperidad no entendida desde la teología de la prosperidad, sino la prosperidad entendida sobre el propósito de Dios para mi vida. Entonces aparece el winning, lo que yo llamo el ganando, el ganando. Ujú. Yo le tengo términos a eso porque aprovecho esas verdades bíblicas para llevarlas en un lenguaje empresarial, ¿sí? Entonces aparece abundancia rebayat, y rebayat es lo mismo que aparece, lo mismo que aparece en Salmo 23:5 cuando dice mi copa está rebosando. La única vez que uno ve como copa rebosando es como cuando esos le sirven a uno esos vinos espumosos, ¿no? Como tipo Sí, así como champaña, esos vinos sí, sí. espumosos. Mi copa está rebosando. Entonces, de esa abundancia se habla. Por ejemplo, que tú me acompañes y compartas conmigo es porque hay abundancia. Fíjese, hay abundancia en tu corazón, en tu espíritu. Entonces, tienes para dar. ¿Sí? Amén. Cuando una persona tiene un Es- ministerio, porque le han profetizado que Ujú. tiene ministerio, porque, bueno, en fin, o porque el Espíritu le ha hablado en sueños, visiones, revelaciones, y cuando, y la manera en que uno sabe cuándo se debe hacer público y cuándo se debe hacer con más intensidad es cuando uno tenga que dar y no esté, y esté rebosando, esté rebosando. Entonces, esto de compartir diariamente no es para, sí, tiene su complejidad por los tiempos, por la coordinación de acciones con los invitados, por subir tecnológicamente esto a unas plataformas, bueno, tiene su trabajo, pero cuando uno está rebosando, el trabajo ministerialmente hablando no es una carga, es Ujú. una abundancia, es un rebayat, ¿sí? Es la Sí, abundancia de rebosar, es un pozo de agua viva, ¿sí? Es como cuando brota agua que no hay ahí, o sea, ¿de dónde salió? Pues se abrió un portal de agua y sale el agua y sale agua, y ¿cómo así que salió agua? Sí, entonces es eso, ¿no? Es simplemente la oportunidad de la roca, que es Cristo, que está dentro de nosotros, que sencillamente comience Él a soltar de las aguas que ya traemos ahí, ¿sí? sí. Entonces, Eso me recuerda mucho el pasaje que compartió hace unos días que estuvimos también estudiando en el devocional de Romanos 5, que dice que debemos gloriarnos cuando pasemos por diversas pruebas, porque después que tú pasas por la prueba, que pasas por el fuego, que pasas por el agua, que eres triturado, después viene esa abundancia que está hablando este versículo aquí. Entonces, como yo le decía a una amiga esta mañana, bueno, de repente tú estás en una prueba y de aquí el Padre te dice que te ríes, pero tú no le ves la gracia en el momento, porque te está doliendo. Pero ya después que pasa y ves la abundancia y ves el fruto de lo que Él hizo en tu vida y de lo que tú permitiste que Él hiciera en tu vida, porque también está eso, ¿verdad? ¿Cómo lo tomo yo y si le tomo lo bueno o no aprendo? Vemos esa abundancia de la que está hablando usted ahora. sí, sí, tremendo, tremendo. Eh,
la palabra es muy rica y como que todo se va conectando, ¿no? Sí, Encontramos, estamos hablando de un tema y se nos vienen como ¡buah! Al mismo tiempo una cantidad de temas que se podríamos de abren. pronto dispersarnos, pero no es dispersión, es que No, las profundidades del espíritu son así. Y me claro. estaba yo acordando aquí de mi mamá el día de hoy, Salmo 66:18, porque yo me acuerdo que ella recomendaba mucho este versículo. Ella recomendaba mucho este versículo. Aquí en esta Biblia dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, Adonai no me habría escuchado. Ujú, Entonces, las personas le preguntaban a mi mamá, que en sus últimos años ejerció como pastora, ¿sí? Eh, ella, ella, la gente le preguntaba, Pastora Rosita, pero es que el Señor no me escucha, el Señor no me oye, el Señor no me escucha. Entonces ella les decía, pero es que Dios me tiene que escuchar. Le decía, no, 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 espérate, ¿cómo así? Es que depende de hasta a dónde está mirando tu corazón. Entonces yo decía, pero mi mamá, ¿de qué está hablando? El corazón tiene ojos, el corazón está mirando para dónde. Me quedaba yo pensativo escuchando. Entonces ella decía, si tu corazón sigue mirando esa iniquidad del pasado, ¿sí? Si tu corazón sigue mirando eso y la sigue observando ahí, como que ahí está esa iniquidad del pasado, como que degustando eso del pasado, como que me hace acordar como la esposa de Lot, ¿no? Saliendo sí, de Sodoma y Gomorra, de Adma, de Zeboim, cayendo fuego del cielo, y la esposa de Lot tal vez pensando, ay, allí se quedaron mis amigas del club de té, del club de café, club de té y galleta, del club de costura. Eh, ¿Tienes algún hobby? Entiendo que a ti te gusta la costura, Mirta. a mí me gusta tejer, Bueno, tejer a la, crochet. a la esposa de Lota seguramente también le gustaba tejer y se puso, y ahí tenían sus amigas y el club de Se le costura quedaron allá, los hilos y las agujas, no le dio y se tiempo puso de a agarrar. mirar, a mirar hacia atrás, se puso a mirar hacia atrás y vea, tuvo el juicio de Dios que fue convertirse en estatua de sal. Pero Ay, se bueno, le ya que quedó, hablamos de que te gusta la costura, cuéntanos un poquitico de ese hobby para que conozcamos un poquitico más los se le gustos, quedó. hobbies de Mirta y si lo monetizas o no monetizas del hobby, porque la idea es que los hobbies algún día cuando maduran lleguen a ser monetizables. Bueno, yo aprendí a tejer al crochet, ganchillo o una aguja, como se le dice en Venezuela, aquí se le dice crochet. Crochet. Eh, Cuando tenía 5 años, a mí me enseñó la esposa de mi papá. Y bueno, fue lindo porque yo en ese tiempo no entendía muy bien por qué yo era una niña y yo tenía que aprender a tejer. Pero ella me sentaba todas las tardes, ella me sentaba todas las tardes y teja aquí. Y bueno, y yo hacía escarpines y cosas. Y ya después, más grande, no seguí con ese hábito, con esa disciplina. Y cuando me vine para acá, para Córdoba, que no tenía trabajo, empecé a tejer nuevamente. Y aquí logré por algún tiempo vivir de eso, del tejido. Lo vendía por internet, hacía ropa para bebé. A mí me gusta Mm, más que todo hacer ropa, blusa, mm. ropa para bebés. Y últimamente me aprendí a tejer también trapillo o totora, como le dicen aquí, que es bueno, esto lo hice yo, aquí está. Esto es totora. Eh, Doctora, ¿eso qué sí, tejido es? ¿Qué esto es un hilo grueso, un hilo que es grueso? como de la ropa de algodón. Esto es un hilo de algodón. Se corta en Ya, tiras y entonces se hace el rollo ya. para tejer. Entonces, bueno, me gusta hacer estas cosas y básicamente cuando la gente cumple años, yo no compro regalos, sino que le hago. Le hago Ya. alguna pieza, alguna cesta, algún vestido, gorritos y como acá en el invierno se utiliza mucho eso, que si guantes, mitones, bueno, tejo todo. Me gusta tejer todo con una aguja. Mi esposa también mi esposa Sarita también hace cosas muy bonitas en crochet y que yo recuerde, pues lo ha hecho para nuestros hijos, para los sobrinos, aún en abundancia de dinero, teniendo con qué ir a comprar un regalo, prefiere hacerlo con sus manos, ¿sí? Y cosas bonitas. Eh, Me sorprendió que hace un tiempo hizo vestidos de baño en crochet para unas modelos, Ujú. pues estoy hablando de modelaje,
Ujú. un modelaje de niñas, ¿no? Eran niñas modelos, pero no para exhibirse, sino era como para, eran como una escuela como de niñas de cierto nivel económico que les hacen como para, les enseñan a sentarse, a comportarse, Sí, sí, a sí. caminar, les enseñan como ciertas cosas como para ser niñas Damas, con da- ciertos modales, cosas así. damitas de sociedad, sí. Entonces, para caminar y todo eso, y para comportarse en la piscina, en el mar, en el yate, o sea, entonces necesitaban y le encargaron hacer varios trajes de baño en crochet. Entonces, pues esa es una forma también de monetizar, donde ella también esto por encargo los hace. Les pagaron muy bien por hacer eso, porque gente de buenos recursos económicos pagaron muy bien. Y algunas amigas que saben de esos gustos, que van a tener así como una salida especial o que van a ir así como de viaje, como de vacaciones, o van a, sí, vacaciones, temas de viaje, que van a ir en el crucero. Entonces, pues para lucirse, pues mandan a hacer su vestido de baño en crochet, unas cosas muy hermosas. Bueno, ahí le doy ese dato, Mirta, para que intercambie ideas con mi esposa Sarita. Bueno, Buenísimo. Me ha pasado que he hecho cosas para alguien de regalo, porque ahora lo hago para regalar solamente. Y me ujú. dice, me encargan, no, que quiero uno igual. No, mira, te lo voy a deber, igual no te lo puedo hacer. Porque ninguna pieza de lo que yo hago es igual a otra. No, sí, Ninguna. sí, O sea, eso, no. eso no es artesanía, es casi como arte. Es una mezcla ahí Eso, entre arte y artesanía. o sea, no. No, no lo hago en serie. Son piezas únicas. Así que, y siempre cuando cuando estoy orando, por lo general oro, voy orando por la persona porque siempre es para alguien. Entonces, lleva eso también, esa impronta de que es algo de mí, hecho con mis manos, con amor, pero que también que sea de bendición para para la vida de la persona. O sea, porque Sí, siempre estoy qué pensando en bonito. la persona por la que lo estoy haciendo. Entonces, Bueno, no, eso relaja y de sí, sí, verdad es lindo hacer hermoso, algo con tus hermoso, propias manos. hermoso, hermoso todo eso. Mirta, no Sí, quería extenderme mucho, pero me llama la atención aquí esto de eso cuando la gente espera respuesta. Salmo 66, 18. Pero Dios no los escucha es porque sigue mirando la iniquidad. Mire, hay gente que está enredado ahí por cadenas de iniquidad, como si ven que hay una telaraña, como que la iniquidad los sí, atrapa. Un amigo mío, que es pastor psicólogo, habla de la adicción al pecado, ¿no? Hay ciertas sí. adicciones a ciertos pecados que hace que quede como enlazado ahí, como pedazos de su cuerpo físico, de su alma, quedan como ahí, como atrapados y hacen y si la persona sigue mirando esa iniquidad, pues entonces así eh, como esos y claman para que el Señor los libre, mientras esté mirando la iniquidad, Dios no les va a escuchar. Que si decimos que, porque hay gente que dice, Dios siempre escucha. Pues aquí hay un pasaje que dice que, que, que Dios no escucha, ¿sí? Salmo 66, 18. Adonai no me escucha si estoy mirando la iniquidad, ¿sí? Ahora, termina el 20 no diciendo que eso es así de rajatabla, sino que si cambiamos nuestra actitud de dejar de mirar la iniquidad, dice, bendito sea Elohim que no desechó mi oración. Ah, pero Amén. para que no deseche mi oración es porque cada uno de nosotros ha dejado de mirar la iniquidad. Dice, ni apartó de mí su misericordia. Ah, queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, deje de mirar su iniquidad. Pero es que, ay, no, es que hemos sido así en mi familia, todos hemos sido así. Eso le iba a decir Todos yo. hemos sido, Sí, pobrecitos de nosotros que somos así, ¿sí? Somos sí. alcohólicos, somos adictos a la fornicación, somos adictos a esto, a aquello, a lo uno, a lo otro, y pobrecitos nosotros, ¿y qué será de nosotros? Pues digan, déjeme decirle que ni Dios lo escucha, ni hay misericordia de parte de Dios para eso. Sí, yo nací así, me muero así, y así era mi papá, y así van a ser mis hijos. Y bueno, eso es mirar la iniquidad y por eso Dios no te escucha. Eso Bueno, es así. Mirta, muy bien, nos vamos para el Salmo 67. Bueno, de aquí del Salmo 67 es un cántico y dice, Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esto me recuerda mucho a la oración de Javes. Em,
La primera vez que la primera vez que fui a Bogotá, hace, no sé, el año 2008, creería, no sé, no me acuerdo cuándo. eh, yo iba a una congregación muy grande que hay allá en Bogotá y esa era como la palabra rema de ese tiempo, de que Dios haga resplandecer su rostro sobre mí. Y eso es tan profundo, o sea, eso es algo tan profundo, tan espectacular, que, que uno llegara a lograr ver la dimensión de que el Dios de los cielos, el que creó los cielos, la tierra, que me creó a mí y todo, haga resplandecer su rostro sobre mí. Y hay un versículo también en Cantares que dice, morena soy porque el sol me miró. Y yo estaba enamorada de ese versículo, ¿verdad? Porque como yo soy morena, entonces todo el mundo se reía de mí. Ay, bueno, sí, ese es para ti porque tú eres morena. Y a los blancos no los mira, me dice. Me decía. Pero no es que no es que seamos blancos o morenos, es que cuando ese Dios hace resplandecer o sea, su rostro sobre ti, es como que eso quema todo. Es porque ya quemó todo. Ya salí yo de la chamuscada que me llevé en el salmo pasado. Y ya el Espíritu Santo, ya Dios me ha puesto en ese lugar de abundancia. O sea, Él hoy tenga misericordia y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahí como que le estamos pidiendo, bueno, sí, acepto el proceso, quiero pasar por el fuego, bendíceme, porque yo sé que tú me vas a sacar a un lugar de abundancia. Para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Dice más adelante el versículo 2. Porque cuando se ve el fruto del Espíritu en tu vida, cuando ya el sol te resplandece, o sea, se empieza a ver ese fruto en tu vida. Y entonces la gente se empieza a preguntar, ¿y qué tienes tú? O sea, ¿qué es eso que tienes tú? Y nada, que ya pasé por el proceso, ya Dios me miró, ya su rostro está resplandeciendo sobre mí. Y eso es lo que le pido al Padre, siempre. O sea, sí, sé que me ha mirado, pero yo quiero, bueno, sí, mírame más. Yo sé que de repente no va a ser, tómame un café con William Neira en Brian Coffee, ¿verdad? Pero es necesario. Sí, este pasaje tiene mucha profundidad, demasiada Sí, profundidad. mucha. Me hace acordar de Moisés cuando Moisés bajaba, después de pasar un tiempo con Dios, salía. La gente no podía ver a Moisés, Mm, mm. no podía ver a Moisés porque la luz de Dios había sido impregnada en Moisés y rebotaba, ¿no? Como así como Sí, el sol y la luna, ¿no? El sol emite los rayos de luz y la luna pues refleja de noche, pero no es luz propia de la luna. La luna no tiene energía para generar su propia luz, sino es la luz reflejada del sol. Correcto, ¿sí? bueno, Entonces, nosotros reflejamos esa luz, somos la luz del mundo, reflejamos esa luz. Estaba leyendo el libro del ayuno cuántico del profeta Emerson Ferrer, donde él daba testimonio de ayunos de más de 200 días al año, intermitentes. Y también leyendo el libro de Enoch, que es un libro que no está en la Biblia, pero que, por ejemplo, hay órdenes cristianas ortodoxas en Oriente que lo incluyen dentro de su canon, el sí, libro de Enoch, lo incluyen. Y leyéndolo, se da uno cuenta de hombres que generan luz, que generan luz. Y yo le decía a mi esposa, por jugar, luego me va a regañar cuando escuche el programa, porque yo le decía, ay, me gustaría pasar 250 días en ayuno y reflejar esa luz, ¿no? claro, Es como que me miraba como, porque cuando uno pasa tiempo con Dios, como que la luz se refleja, la luz se sí. refleja, la luz se refleja, la luz se refleja. Una vez en un hospital, jugando yo con un profeta muy maduro sobre el tamaño de los espíritus y la luz de nuestros espíritus, le decía, bueno, agrande su espíritu, agrándalo tú. Entonces le decía, agrandemos el espíritu hasta que llegue el ascensor, hasta que llegue a la puerta es una puerta que si uno llega, se abre. Mm, Entonces decía, juguemos con esa puerta, decía, agrandémoslo. Entonces así la puerta se abría y se cerraba. Entonces la gente miraba, las enfermeras,
¿Y por qué se abrió y se cerró? Entonces nosotros lo quitábamos y jugamos ahí, como dos niñitos, jugábamos y las enfermeras, ¿por qué se abre y se cierra la puerta si nadie pasaba hacia allá? ¿Sí? Entonces, nosotros estábamos jugando con la luz de nuestro espíritu. Me hace acordar de una vez que llegué a una ciudad y yo llegué cansado, 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 cansado. Y cuando yo llego y abro los ojos, lo primero que veo son dos brujas en la habitación del hotel. Ujú. ¿Sí? Entonces dije, "Ah", o brujas o demonios, quién sabe qué sea, o espíritus disfrazados de mujeres. Entonces llego yo y le digo, Señor, haz resplandecer tu luz dentro de mí. Tanta Amén. luz que estos seres espirituales, estas brujas, queden ciegas o queden chamuscadas en tu fuego. En ese momento dijo, salió una luz que iluminó y eso salieron, pero yo no sé qué pasó. En el mundo espiritual no sé qué pasó. Eso fue como una bomba explosiva ¡pah! De luz. Ujú. Simplemente el Señor refleja, reflejo. Porque uno a veces se pone como intercesor, que a echar, bueno, no quiero decir que no sirva, ¿no? El aceite, el agua, todo esto. Hay momentos de cansancio donde uno ya hizo lo que tenía que hacer en el espíritu, lo que el Señor le mandó, ¿sí? No quiero criticar a los hermanos que lo hacen, los bendigo, si Dios los mandó a eso, háganlo. Estaba cansado y le digo, ay Señor, ya no quiero, no aguanto más. Entonces sentí en ese momento sacar la luz que hay dentro de mí. Entonces al sacar la luz que había dentro de mí, porque yo veía cientos de miles de esos seres espirituales. Entonces pues yo estaba cansado, yo estaba agotado. ¿Sí? Entonces simplemente lo que hice fue sacar luz así de mi espíritu ¡fua! Y al sacar la luz, todo eso quedaron en cenizas, todos esos seres espirituales. ¿Sí? Ujú. Entonces, Eh, dice el Salmo 67 que Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre Amén. nosotros. Que haga resplandecer su rostro sobre Su- nosotros. Entonces, mire que son tácticas de guerra, son tácticas de, pues dice, para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre las naciones. Alaben en los pueblos, su Elohim, alaben en los pueblos todos ellos, regocíjense, canten con júbilo las naciones porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. No, todo esto es muy hermoso, todo esto es Muy muy hermoso, hermoso, todo muy esto es muy lindo. hermoso y ahí está el poder de la luz, porque el poder de la luz habla, la luz habla, la luz tiene personalidad, la luz es una entidad, ¿sí? Entonces, mis amados amigos, los que nos escuchan aquí en Café y Oración, deje de leer los salmos como si fuera poesía, aunque muchos son en términos poéticos, utilizan expresiones estructuradas de poesía, pero no lo vea como poesía, como que son alegorías, sino vea que son reales, ¿sí? Amén. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Entonces, Sí. los salmos lo que hacen es que muchos salmos nos llevan a una sobrenaturalidad y a ver esa sobrenaturalidad como algo natural. Bueno, así como la veía el salmista. Sí, Qué profundo todo esto, ¿no? sí, hermoso. El Salmo 4 me habla mucho, hay mucha gente llena de tristeza y depresión, pero aquí está el remedio porque dice, regocíjense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Alábenle los pueblos, oh Elohim, alábenle los pueblos todos ellos. La tierra ha dado su fruto. Elohim, el Dios nuestro, nos bendecirá. Entonces es una promesa tan hermosa que, que, que cuando tú de verdad haces, como me acuerdo que mi yella, la pastora, la primera, la que me presentó al Padre hace mucho tiempo atrás, me decía, tú tienes que hacer carne esa palabra. Y hacer carne es créetela, o sea, cree lo que está diciendo ahí, o sea, a- a- díselo a tu alma, hazlo parte de ti, que la tierra ha dado su fruto y que el Padre te va a bendecir, te bendecirá. Bendíganos Elohim y témanlo todos los confines de la tierra. O sea, de verdad es un salmo hermoso. Un salmo hermoso y lleno de mucha luz y mucha esperanza para nosotros. Aquí es No donde uno se tendríamos que imagina, tener motivo para estar tristes. aquí es donde uno se imagina, por ejemplo, parcelas de tierra, ¿no?
parcelas de tierra donde se adore todo el tiempo, ¿no? Donde se adore, así sea con medios digitales, donde se adore, la tierra adore, donde se junte las aguas, las aves, la naturaleza adorar. Sería una tierra espectacular, ¿no? Sería una tierra Sí, espectacular que produciría el doble, el triple, los productos agrícolas, las crías de los animales serían superiores, ¿sí? La miel de las abejas sería más, la leche de las cabras sería en abundancia. O sea, aquí es donde uno se da cuenta cómo la adoración debe ser algo mancomunado, toda la naturaleza, ¿no? Toda la naturaleza adorando al Creador, porque si todo la tierra le adora, los pueblos, pues la tierra sencillamente da su fruto. La tierra amén. deja de dar el fruto y se seca es porque no alaba, porque no le Ujú. da la honra y la gloria merecida a Dios. Mucho no Eso es tiene que ver así. con el clima, mucho no tiene que ver con el clima, tiene que ver con que la tierra se cierra, se endurece, se revela contra Dios. Pedazos de unidades territoriales. Para no hablar Ujú. de toda la tierra, hablemos de unidades territoriales, porque hay unidades territoriales, ahorita no vamos a hablar de eso, unidades de territorio donde se rebelan contra Dios. Bueno, Sí. pues muy bien, mi estimada Mirta, vamos avanzando, vámonos a Romanos capítulo 7, porque el tiempo está volando. Romanos 7 es muy profundo. Ay, He sí. descubierto que para leer Romanos hay que leerlo en diferentes versiones y hasta ahora la que más me está gustando en este tiempo es Palabra de Dios para Todos, Ujú. PDT, porque PDT está muy bien traducida en una forma de entender tan fácil, y no se presta pues a complejidad técnica, porque estas Biblias de estudio tienen su complejidad lingüística, ¿sí? Sí. Pero bueno, ¿qué te habló la palabra? ¿Qué te habló el Señor en Romanos capítulo 7? Bueno, en primer lugar me llamó mucho la atención la comparación que él hace de el pecado y de nosotros con el matrimonio, ¿sí? Cuando habla de la ley, que dice, hermanos, ustedes ya saben que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo. Entonces ya por ahí empieza sobre el que está vivo y yo, ¿estaré vivo o estaré muerto? Empieza uno preguntándose. Se supone que estoy vivo. Entonces, ¿qué tanto me conviene a mí estar viva? Sí. Por ejemplo, la ley dice que una mujer casada debe permanecer unida a su marido mientras él esté vivo. Si el hombre muere, entonces ella queda libre de la ley del matrimonio. Sin embargo, si la mujer se casa con otro hombre mientras su esposo vive, ella comete adulterio. En cambio, si el esposo muere, ella queda libre de la ley del matrimonio y se puede casar con otro hombre sin cometer adulterio. Hermanos míos, de la misma manera, lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Entonces aquí empezamos a ver de qué vida me está hablando, ¿verdad? Lo que yo era antes, mi vieja vida, murió cuando yo me uní a Cristo. Ahora pertenecen a otro, a Cristo, que resucitó de la muerte. Y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. Antes vivíamos una vida guiada por los deseos perversos porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Pero ahora éramos muertos a la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu y no servimos ya a la antigua manera de la ley escrita. Aquí vemos, ¿verdad? Bueno, esto es como una, como decía, como una alegoría de, pareciera hasta un trabalengua, que si estábamos vivos, que si morimos, que nuestra vida anterior, de acuerdo a lo que está explicando acá Pablo, no era vida realmente, estábamos muertos en vida, ¿verdad? Y que ahora le pertenecemos es a Cristo. Y ya más adelante en el versículo 7 dice, nuestra lucha contra el pecado. ¿Eso significa que la ley es pecado? Claro que no. Pero la ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece, pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El pecado se aprovechó de la ley
usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí, o sea que lo tenía dormido, para despertar en mí toda clase de malos deseos. Pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley se despertó en mí el deseo de pecar. Y morí por culpa del pecado. El mandamiento que debía traerme vida me trajo muerte, pero el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme y para matarme. Ahí es cuando se cumple lo que estábamos hablando al principio de que el pecado es una entidad, es un espíritu, o sea, es algo, es una entidad. Claro. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Esto significa que lo que es bueno me trajo la muerte. De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte y eso desenmascaró el pecado. A través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. Así que sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida. Yo sé que en mí el bien no tiene vida. Es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Hay una dualidad dentro del ser humano, ¿verdad? Que sabe que hacer lo malo está mal, pero quiere hacerlo. Pondría el ejemplo como de las personas que tienen adicción a las harinas, adicción al azúcar. Ve que se han hablado en varias oportunidades de que tenemos que comer saludable. Sabemos lo que tenemos que comer, pero no es lo que el cuerpo nos lo pide porque tenemos adicción a eso y sucumbimos ante eso. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi intención es servir a la ley establecida por Dios, pero con mi cuerpo actúo como esclavo de una ley establecida por el pecado. Aquí yo qué le recomendaría a los amigos de Café de Oración. Si toda su vida ha leído la Biblia de Reina Valera 60, le va a quedar muy difícil con esa traducción tratar simplemente de estudiar libros como Romanos. Necesita de más traducciones. Elemental. Es muy bueno, por ejemplo, Palabra de Dios para Todos. La recomiendo, me está gustando mucho en esta temporada Palabra de Dios para Todos. Esa es la que Trae leí mucha luz recién. porque aclara cada versículo, lo aclara muy bien, en un lenguaje muy Actual. entendible. Número eso. Por otro lado, porque es un pasaje complejo porque tiene misterios. Sí. Los misterios significa que tiene como niveles de revelación o de profundidad. Hay un misterio muy grande aquí que es la muerte, Ujú. que es un misterio efectivamente. También es muy complejo porque se habla de leyes de la mente, se habla de leyes del pecado de los miembros, o sea, de la parte física, pero también se habla del hombre interior. Entonces, es como si habláramos de espíritu, alma y cuerpo. Sí. Ahora, y aquí, como espíritu, alma y cuerpo, como que tenemos que, en esta lectura, como separarlo un poquitico como para entenderlo, pero también
hace mucho más complejo el tema de que el pecado no es un concepto, el pecado no es un algo, es un alguien. Dice en el 7:11, porque el pecado aprovechando la ocasión, o sea, el pecado es oportunista, entonces ya no es algo, es alguien. Dice, por medio del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Entonces aparece también un misterio, que es el misterio de la muerte. ¿Ves? Bien, aquí es complejo porque el pecado no es algo, sino alguien, y porque está hablando de la muerte. Entonces, aquí tenemos que la muerte también es un misterio, en la palabra, la muerte, como la iniquidad es un misterio, como la piedad, como la salvación de los judíos, son misterios. O sea, el matrimonio es un misterio. Entonces también está hablando del misterio del matrimonio. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de muchos misterios, o sea, que hay revelación nivel 1, revelación nivel 2, revelación nivel 3, revelación nivel 4, revelación nivel 5, revelación nivel 6, revelación nivel infinito. 999 niveles de revelación. Entonces, está poniendo como edificios el tema del pecado, el tema de la muerte, el tema del matrimonio, y son como, entonces son como edificios, como conversación de edificios, pero en diferentes niveles. Entonces, vamos por partes. Sí. La muerte del cuerpo es la cesación de la descomposición biológica de los elementos que componen físicamente nuestro cuerpo, ¿correcto? Cuando cesan los sentidos físicos porque le falta el oxígeno y deja de circular oxígeno en mi cuerpo, pues mi cuerpo, el cuerpo o cual cuerpo de un animal o de un ser humano se descompone. Ahí, digamos, a esa cesación de sentidos físicos se le podría llamar muerte física, pero se confunde con la muerte del alma o con la muerte del espíritu. Técnicamente, hablar de muerte del alma o de muerte del espíritu no es entenderlo como una inexistencia de que ya no hay alma o no hay espíritu. Muerte espiritual no significa la inexistencia del espíritu. Ahí la muerte tiene que ver con un estado de posicionamiento, de qué tan cerca o qué tan lejos está de Dios. Sí. Ya se vuelve como distancia, espacio-tiempo, espacio. Si nuestra alma y nuestro espíritu están cerca de Dios, entonces hablamos de niveles de vida. Si se alejan de Dios, hablamos de niveles de muerte. Entonces ya es como qué tan cerca o qué tan lejos está nuestra alma, nuestro espíritu de Dios, lo que determina si ha sido apartado para Dios o ha sido alejado de Dios. Si ha sido apartado para Dios en santidad, entonces se habla de vida. Y si se aleja de Dios, es muerte. Muerte no por inexistencia o porque el espíritu se desintegró o el alma se desintegró. No, 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 no. Ahí siguen, pero entonces esos son los temas que tenemos que como ir entendiendo. Entonces, esto da mucha luz, el 7:11, que habla de que el pecado aprovecha la ocasión. Entonces, haz de cuenta que, voy a poner un ejemplo sencillo, una mamá con dos niñitos de 5 y 8 años. Entonces ahí están los dulces y la mamá no dice nada. La mamá no dice nada y los niños pues a veces comen, a veces no comen los dulces. Pero cuando la mamá monta la ley, ¿sí? Monta una ley que dice, aquí no se comen estos dulces, sino solo cuando hayan hecho las tareas, en ese momento en que no había ley, por tanto no había pecado. Sí. Entendamos ley como un procedimiento, una instrucción. Sí. Lo que dice cuando uno compra un electrodoméstico, un artefacto, dice conecte, enchufe, vamos a decir que eso es la ley. Entonces, los niños, el niño de 6 y 8 añitos, pues no sabían sabían que podían comer, que no podían comérselos todos, que son los dulces de la semana, pero la mamá le pone un condicionamiento. Solo comen dulces si han hecho las tareas, bueno, X. Entonces ahí es donde aparece, hecha la ley, entonces el pecado, o sea, aparece el señor pecado, imaginémonos, wow, algo con naturaleza, y dice, ajá, con que te dijeron que no puedes comerse el dulce, ajá, pero nadie te está viendo. Entonces, Sí. antes el pecado no tenía oportunidad de hablarle al niño. El niño No. sabía que no había pecado, que podía comer el dulce cuando quisiera, pero ya le pusieron la restricción porque de pronto estaba obeso, con sobrepeso, entonces ya le pusieron una ley. Pero entonces llega el pecado y le dice, ah, nadie te está mirando. ¿Quién te dice que comerse 3 chocolatinas es pecado? Entonces ahí es donde el pecado se vuelve un alguien, se vuelve engañador y se aprovecha del mandamiento. El mandamiento de la ley de la mamá es bueno. El Sí. niño puede comer dulces, pero de manera regular, Racional. racional.
¿sí? Que Sí. no le haga daño al cuerpo, pero como es el pecado, vamos a llamarlo la tentación de la desobediencia, llega un espíritu de desobediencia, por ponerlo en esos términos, y le dice, nadie te está mirando, cómete uno, nadie te está viendo, ¿sí? O échale la culpa a tu hermano, ¿sí? Claro. Entonces, pero no había pecado porque no había instrucciones, pero como ya hay instrucciones, entonces esos seres espirituales, venga, venga, está la oportunidad de esto, ¿sí? Entonces, yo en tiempos donde me ha tocado dar clases de parejas, como pastor de parejas o pastor de jóvenes, que yo les he dicho lo siguiente, porque cuando se van a casar, están muy fieles, se prometen, o sea, esa fidelidad tan tremenda, entonces le digo, mire, ¿con dónde van a vivir? No, pues digo, no, no pueden vivir con esas personas. ¿Sí? Es decir, tú no te puedes llevar a tu esposa a vivir con los primos, ¿sí? Y entonces, ¿pero por qué? Son mis primos. Digo, no. ¿Por qué? Porque, porque vienen, voy a llamarlo así, abiertamente, seres espirituales que van a hacer que los primos tienten a la esposa del primo que se va a trabajar para seducirla. ¿Me hago entender? Claro, Pues ella ve la oportunidad de disfrutar una aventura con un primo. Entonces, o sea, mire, porque es tiene prohibido. que tener un lugar para vivir en privado. ¿Pero por qué si son mis primos? Entonces, no, no te casas todavía hasta que no tengas un sitio, ¿sí? Pero no de la manipulación, sino de viendo los peligros. Entonces, Claro. ¿quién se lleva a un amigo a vivir a su casa? Su esposa joven, ¿quién se la lleva a vivir y él trabaja y viene los fines de semana y ayuda a su mejor amigo y lo deja ahí? Pues yo les he dicho, en 3 meses ya no tienes ni amigo ni tienes esposa, ¿sí? Porque el pecado, no como algo, sino como alguien, el pecado se va a encargar o sea, antes no había pecado. ¿En qué sentido no había pecado? Él no estaba casado, eran novios y bueno, cada quien, pero una vez puesta la ley del matrimonio, porque el matrimonio es una ley, es un acuerdo, aquí no estamos Sí, hablando de la ley de Moisés, hablamos de la ley del matrimonio, es un acuerdo. Entonces, una vez puesto la ley del matrimonio, ahí aparece esos señores, alguien pecado, a tratar de, siendo algo bueno el matrimonio como ley, a tratar de dañar la ley. No es que la ley sea mala, en sí es bueno tener el matrimonio como una ley, pero entonces, puesta la ley, el pecado aprovecha para engañar a todos los que están alrededor para que cometan pecado. Qué tramposo es el pecado, ¿no? sí, Engañador, es que el pecado es, ¿quién es el padre de mentira y de engaño? sí. El enemigo. Muy complejo, ¿cierto? Pero fíjese que, y ahí aparecen casos como el tema de la ley del matrimonio. Pues yo no quiero criticar, Dios no me ha mandado a criticar públicamente, le hablo yo de mis convicciones. Mis convicciones es, eh, pregúntame, Mirta, si creo que se puede una persona divorciar y en qué caso se puede divorciar. Pregúntame a mí. ¿En qué caso cree usted que es válido que una pareja se divorcie? ¿O Bueno, es conveniente? yo creo que pues viene pues por infidelidad, que es así como que está abiertamente, el tema de Sí, la infidelidad manifiesta, pero también los ambientes tóxicos, también la sí, toxicidad, el maltrato, por ejemplo, la sí. humillación física y verbal porque te estoy dando de comer, porque te estoy manteniendo, por el abuso psicológico, Ujú. es una causal de divorcio, ¿sí? Sí, la violencia doméstica. La violencia doméstica es causal de divorcio, ¿sí? Y de hecho es para resguardar la vida de cualquiera de las víctimas, porque Sí, porque se victimiza si mucho a el la mujer, esposo pero también... es un adicto a Ujú. la heroína y se inyecta heroína, ama a la esposa, pero se inyecta heroína y cuando inyecta heroína le da por golpear a todo el mundo y por sacar cuchillos, sacar armas, golpear a todo el mundo y pone a su esposa en riesgo, pues bueno, tiene que separarse. Entonces hablamos Sí. de, entonces, ¿el divorcio aplica? Sí, el divorcio aplica. Ahora, pregúnteme qué opino de recasamiento. De volverse a casar, de dar una segunda, Sí, tercera y pero cuarta pregúntame, ¿qué oportunidad. opino de ¿Usted recasamiento? opina que le parece que es buena idea hacer eso? Vea, ahí hay como una clarificación. La palabra es muy clara. La palabra es muy clara donde dice que mientras es decir, que si se separan, ahí lo dice en el 7.2, dice somos libres de la ley del matrimonio, sí, solamente sí, si el cónyuge fallece. Ujú.
O sea, si el cónyuge con el que se casó está vivo, aunque haya divorcio, según aquí Romanos, según este texto, no mirando todo el contexto bíblico, Sí, sino mirando aquí solamente Romanos 7, si nos basamos en Romanos 7, la persona no se puede volver a casar, no, porque se la llamará adúltera. mientras su cónyuge, así se haya divorciado, esté vivo, porque caería en Sí, adulterio. ¿Estamos? sí, ¿Me estoy haciendo entender? sí, sí. Bueno, entonces aquí viene de un amigo que ya no está vivo, ya murió, no voy a decir su nombre por respeto a su nombre y a su familia, pero de corte bautista, pero muy sabio este pastor, muy, muy sabio. Entonces, él no estaba a favor de los de recasamientos post-divorcio. No. Y yo decía, yo pues, pastor, ¿pero por qué? Entonces, ¿pero por qué? Entonces me decía, mire, porque me traía Romanos 7. Ya porque mientras esté vivo, un excónyuge no se queda en adulterio. Entonces él tenía un método que se llamaba el método de la oración de los 4 meses. ¿Qué es el método de la oración de los 4 meses? Entonces vienen pues muchas hermanitas a consejería que mi marido, que tiene otra mujer, que tiene otra mujer, que tiene otra mujer, te decía que me va a divorciar. Sí, está bien, divórciese. Pues de hecho eso es lo que debe hacer. Ah, pero me quiero casar. ¿Tu marido dónde está? No, que está viviendo, te decía, vea, vamos a aplicar la ley de los 4 meses. ¿Qué era la ley de los 4 meses? Le decía, usted me va a ayunar por lo menos 1, 2 o 3 días por semana durante 16 meses. En esos 16 meses, usted le pide al Señor que se la lleve, es decir, que usted cese en la tierra o que se lleve a su esposo. O sea, en 4 meses, uno de los dos ya no va a estar viviendo en la tierra. Ay, Dios, Y pues su esposo no lo conozco, pues si es que él, se pues, muera él. pero el Señor se la puede ayudar a usted. Entonces, él tenía el método de los 4 meses y me dijo, William, ese caso lo he aplicado más de 20 veces y me ha funcionado. Normalmente, la mayoría de las veces, una vez se murieron 2 o 3 hermanitas que pues, se pusieron a orar y el Señor las llevó a ellas. Pero en como 20 casos de que esos cónyuges que ya se habían separado para ellas volverse a casar, porque son mujeres que quieren volverse a casar, entonces entraban en la oración de los 4 meses y fallecía el marido, así estuviera en otro país, a la distancia, fallecía. Ellas ya se las casaba. Entonces, simpático eso, yo me decía, me podía pensar, y porque hay una ley del matrimonio, y la ley del matrimonio eh, no es hasta que la muerte los separe, está mal dicho, es hasta que cese físicamente uno de los dos, ¿sí? O sea, porque la muerte por simplificación en un nivel de revelación uno se simplifica a todo, pero no. Cesa el cuerpo, pero el alma y el espíritu pues están cerca de Dios, entonces el alma y el espíritu están con vida. Entonces, Claro. y la muerte es un sistema espiritual, entonces, cuando, para que haya recasamiento de uno de los dos que han estado casados, se necesita de que cesen los sentidos físicos por lo menos de uno de los dos. ¿Me hice entender, Mirta? Sí, perfectamente. Esa me la enseñó este pastor y también me enseñó otra que por ahí está la ley de los celos. La ley de los celos, tratando parejas, era de que cuando la mujer, el esposo estaba así como que, no sé si lo has visto, la ley Dudoso, de los sí. celos, oye, no sé, entonces el sacerdote tomaba un vaso de agua, le echaba tierra y le daban Sí, a tomar a la mujer y si la mujer se inflamaba y se moría era inflamaba. porque había sido infiel, ¿correcto? La Sí, ley de los sí, celos. sí. Sí, Entonces me dice que él aplicaba la ley de los celos cuando venían con quejas, tanto el esposo como la esposa, él los citaba a ambos y les hacía traer tierra del jardín, echaba y decía, bueno, vamos a orar. Si usted ha sido infiel y usted ha sido infiel, pues tomen un sorbo de agua y le vamos a orar a aquel Señor de que el que haya sido infiel, el Señor se lo lleve. Y ahí en esa misma reunión terminaban los dos pidiéndose perdón la mayoría de las veces porque los dos habían sido infieles. Entonces me enseñó esa técnica y yo la usé. Yo la usé porque yo leía el ¿y cómo le pasaje, la fue? ley de los celos, les decía, y el esposo, sí, yo quiero que ella se tome el vaso de agua, y ella, pero ¿por qué yo? Yo leía que en Cristo, en Cristo, hombres y mujeres somos iguales, no hay judío ni griego, te decía, tú también te debes tomar tu vaso de agua. Entonces, no, pero yo, ¿por qué? Bueno, al final ella, sí, toma tú y toma yo, y que nos muramos los dos. Entonces, finalmente, yo sabía por discernimiento que los dos habían pecado. Entonces les decía, mire, Ujú. reconcíliense,
y cuando se reconcilien vuelven. Y terminen si pueden seguir porque Ujú. ustedes mismos saben por convicción de pecado, ¿sí? No los voy a avergonzar, pídanse perdón. Y claro, entonces, o sea, ambos han pecado, la mayoría de las veces han pecado. Y le voy a decir por qué, por un principio espiritual, porque los pecados espirituales se transmiten a través de la sexualidad. Es decir, si Claro. él es infiel si él es infiel, va con una prostituta y viene a dormir con su esposa, pues toda esa transferencia espiritual de la prostituta se la trae a la esposa. Entonces la esposa, siendo una mujer muy de casa, termina siendo Ujú. prostituta también. Entonces ella no sabe por qué las tentaciones y por qué se prostituye ella. Pues el esposo le transfirió los seres espirituales que trajo de la prostituta. ¿Me hice entender? Sí, completamente, claro, De otra manera, la esposa de un infiel termina por volverse infiel. claro, porque hay transferencia espiritual. Bueno, esos son temas profundos. Entonces, aquí estamos hablando de que mientras haya, ¿sí? De que mientras haya ese vínculo de la ley del matrimonio, entonces, el matrimonio es malo. No, el matrimonio es bueno. Lo que pasa es que no es hasta que la muerte los separe, sino si te tienes que divorciar, solo podrías volverte a casar, sí, solamente sí, si el otro ya ha cesado su sentido físico. Claro. O sea que piénsalo muy bien. Ahora, alguien me podría decir, sí, pero entonces, ¿por qué hay recasamientos en muchos ministros famosos que vuelven y se casan? Digo, Eso es cuenta de cada quien estoy con Dios. hablando de nivel de revelación 1, nivel de revelación 2, nivel de revelación 500, nivel de revelación 800, nivel de revelación 999. ¿Por qué? Porque a veces son las convicciones las que se vuelven ley. Y aquí se habla, veas, que en el 7:22, que me parece el pasaje así como súper mega relevante, el versículo de oro dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el espíritu. El hombre interior acá más, es algo magistral. El hombre interior es el Ujú. verdadero William. O sea, este William que ustedes ven aquí, cabello negro, cabello no negro, no, como castaño oscuro, como con ciertas canitas, esta carita, todo esto es un cascarón, es un traje espacial. O sea, el Ujú. traje espacial se desintegra. Y significa, todo esto es yo soy eterno, mi espíritu es eterno. Entonces, esto es un traje espacial que se descompone, biológicamente se descompone en tierra. ¿Sí? Vengo de la tierra, me descompongo en tierra, pura ceniza se vuelve. Pero mi alma y mi espíritu no se vuelven tierra. Entonces, mi alma y mi espíritu estarían muertos si se alejan de Dios. Tendrían vida eterna si se acercan a Dios. Entonces, el término muerte o vida no es inexistencia o existencia, sino es cercanía o lejanía de Dios. ¿Correcto? Exacto, claro. Entonces, el hombre interior, que es el verdadero William, ¿sí? El hombre interior dice, me deleito en la ley de Dios, o sea, en los principios de Dios, en los preceptos de Dios, en las ordenanzas de Dios. Aquí extendámoslo más allá de la ley de Moisés, en la palabra de Dios. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces vemos que hay una pelea porque dice, luego ahí está peleando contra dos sistemas. El hombre interior pelea con las leyes de la mente y con las leyes de los pecados de los miembros físicos. Vea, está en el 23. Pero Sí. veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena la ley de pecado que está en mis miembros. Me Me gusta mucho encadena. aquí, y voy a contar una anécdota rapidita de una iglesia que conocí de Corea, unos hermanitos de Corea. Cuando el hermano tiene una tentación, entonces tienen como una tabla de acuerdo por fallas, tentaciones, cosas. Si tiene una tentación y vio una página, por ejemplo, de pornografía, entonces ayuna 7 días para recordarle a sus ojos y a su cuerpo, eso es lo que es la ley del pecado de los miembros, para recordarle que debe de alinearse al Espíritu Santo de Dios y ayuna 7 días para alinear su espíritu, alma y cuerpo a no volver a ver pornografía. Ujú. Tremendo. Me pareció Sí. porque yo decía, pero estos hermanitos son presbiterianos, pero son presbiterianos coreanos. Y Ujú. entonces, oye, le hablé mal a mi esposa. Sí, le hablaste mal a tu esposa. Sí, y saqué un ayuno de 14 días. ¿Pero por qué? No, porque yo no debo hablarle groseramente a mi esposa. Ah, y no podías pedirle perdón al Señor y ya, así como que en cero, borradito. No, No. no, no, porque mi cuerpo es adicto al pecado y voy a volver a maltratar a mi esposa. Entonces, ahora la gente de Reforma, en la que seguramente tú conoces mucha gente de Reforma, ¿sí?
En los últimos Sí, 20 años hay muchos movimientos de reforma, a veces escuchar sí, mucha gente de reforma dice, alineémonos, alineamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, hacen oraciones de alineamiento, son muy buenas. sí. Las oraciones de alineamiento son muy buenas porque se alinea y se estructura todo. ¿Cómo hacían hace 20, 30 años del movimiento de liberación para alinearse? Cuando iban con los del movimiento de liberación, antes del movimiento de reforma, para alinearse, lo que hacían era que iban a orar por un enfermo, pero primero todo el equipo de liberación ayunaba 7 días. ¿Te acuerdas de la época de Gigi Ávila? Que Sí, para de Gigi alinearse era Ávila. con el ayuno, ¿no? Entonces, Sí. los ayunos eran ayunos como de alineamiento. Al estilo como en el intermedio están como nuestros amigos de los que le comento de la iglesia Vigilia, vigilia y Omnuri ayuno. de Presbiteriana de Corea, ¿sí? Como que Vigilia también, acuérdense de la vigilia, no para sé. alinear, para alinear. Entonces, aquí habla de leyes de la mente, un sistema de pensamientos, habla de las leyes de los miembros, pero el hombre interior está de pelea. El hombre interior, o sea, el verdadero espíritu, donde mora el Espíritu Santo, está de pelea con las leyes de mi mente y con las leyes de los pecados de los miembros. Qué interesante todo esto, ¿no le parece? Y para acabar de complicar más este pasaje, la carne no es este traje espacial. La carne, aquí en el griego, está en el 7.5. En el 7.5 habla de, mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley a fin de dar fruto para muerte. Ahí cuando habla de la carne no es hablar de este kilo de piel o este pedazo de músculo, no, no, no. Aquí la carne es un término en griego que es S-A-R-X, SAR. Ujú. SAR tiene que ver con un sistema de pensamiento y con un sistema espiritual de pensamiento, ¿sí? Con un sistema de creencias de la De naturaleza humana. Ahí viene mi creencias. sistema de creencias. Si para ti, Mirta, es pecado tomarse una Coca-Cola y se toma la Coca-Cola por tu sistema de creencias, le es pecado tomarse una Coca-Cola, Sí, ¿correcto? Por tu sistema de correcto, creencias. Tú claro. creaste la ley, los seres espirituales vinieron a hacerte pecar para que transgredieras tu ley que era buena, pero al Sí, tomarte la Coca-Cola pecaste y se te cuenta como pecado. Para mí no es pecado tomar Coca-Cola. Entonces no viene ningún ser espiritual, no viene ningún ser espiritual, ¿sí? No viene ningún ser espiritual ujú, a tentarme de que me tome una Coca-Cola porque para mí es neutro si me la tomo o no me la tomo. Los claro. sistemas de creencias hacen que podamos caer en cautividad de pecado. A ver, ¿qué le sugiero yo a las Sí, mamás? Enséñenle criterios y enséñenle a los niños la Biblia, porque si le hacen los 80 reglamentos, esto, o a los papás también esto, lo que va a hacer es que, aunque es algo bueno, ponerle la ley para que los niños sean disciplinados, sean juiciosos, hagan las tareas, hagan aquello. Si le coloca todo eso, entonces el mundo espiritual se va a mover a su alrededor para hacerlo pecar y al hacerlo pecar, pues lo va a hacer culpable de pecado. Entonces, claro. ese pecado que no es un algo, sino es un alguien, va a hacer pecar al niño. ¿Me está haciendo entender, Mirta? Sí, completamente. Que si cuando tú llegas a una empresa, voy a poner un ejemplo sencillo, tú llegas a una empresa, entonces llega William Neira como asesor empresarial y te dice, William, ayúdenos que, bueno, pues, declaraciones corporativas, gestión de calidad, políticas de calidad, misión, visión, valores, temas de declaraciones corporativas, etcétera, etcétera. Pero llega un punto donde hay que hacer, por ejemplo, el manual interno de trabajo. Ujú. Entonces, la gente se comporta bien, pero si, te dice, pero si comienzan a legislar, la gente va a caer en la trampa y va a cometer infracciones y le van a tener que sancionar. Entonces, escribe, si una persona llega tarde 2 veces, debe pasársele un memorando, la tercera debe ser despedido. Yo le digo, venga, aquí ha llegado gente tarde varias veces, sí. ¿Estás dispuesto a despedirla? Depende. Si es uno malo, lo despido, pero esos buenos no lo puede pedir. Digo, no la coloque. Claro. Que vas a tener que aplicar la ley. La ley es algo bueno, pero se puede convertir en la tentación para, lo vas a tener que despedir. Saca eso de reglamento. No, pero es que yo quiero que haya disciplina. Le digo, no, porque la ley debe ser uniforme, entonces deja de ser ley. Claro. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender o me estoy complicando la cosa o tú cómo lo estás captando, Mirta, ¿bien? No, yo lo estoy captando completamente claro, porque es como que el saber que está ahí hace como
que mis sentidos quieran hacer lo malo, porque esa ley de pecado está en mi sistema de creencias, en lo que, como dicen, como que lo prohibido es lo que me llama, lo que no debería hacer, eso quiero hacer. Sí, pero eso viene de la parte externa, porque nosotros ya hemos muerto al pecado, es decir, nosotros ya estamos con Cristo, Cristo está en nosotros, entonces nosotros ya estamos muertos al pecado, o sea, estamos separados del pecado, entonces, si estamos separados del pecado, pues no tenemos por qué, pero se nos va a acercar el pecado. Nosotros nos hemos separado del pecado, pero el pecado no se ha separado de nosotros. Sí, El pecado no, viene a decirnos, hola, aquí a estoy. tendernos trampas, Ahí sí. dice que tú eres el mejor de esta empresa. Ahí dice que si llegas tarde te despiden. Llega tarde 3 veces a ver si te despiden. Y no lo van a despedir porque es una persona clave, porque no hay quien la reemplace. Entonces, no coloquen leyes, no coloquen instrucciones que no van a ser capaces de cumplir. Exacto. En las iglesias legalistas, donde falta el Espíritu Santo, uno quiere ver que todos los jóvenes sean consagrados. Entonces uno quiere, uy, vístanse de esta manera, o ese reglamento, Sí, reglamento, hasta los reglamento, colores, reglamento, reglamento, reglamento. Entonces, las iglesias legalistas se llenan de reglamentos, se uniforman el todos, sí. legalismo. Entonces, claro, al poner, yo llegué a una congregación donde me dijeron, pastor, vea, es que los jóvenes no están cumpliendo estas normas. Yo voy a ver qué son las normas. No, eso hablaba de cómo tenían que ser las correas, los zapatos, los pantalones, las blusas. Y dije, no, ustedes aquí nunca, aquí no va a venir nadie. Aquí nunca va a venir un joven, ¿sí? Entonces, porque el joven viene pues muerto en delitos y pecados a tratar de buscar del Señor. Y es decir, que sea una consecuencia aguas abajo de haberse puesto, de haberse sometido a la palabra. La palabra lo lava y aguas abajo, pues vamos a tener una persona cambiada en su comportamiento. Si se mete en el río Ujú. de Dios y vamos y la miramos 1 kilómetro abajo, dentro de un año, pues vamos a ver una persona cambiada, ya cambió su ropita. Pero ¿cómo le vamos a exigir que se meta con ropita limpia al río de Dios cuando el río de Dios lo que va a hacer es desinfectar a la persona? Claro, No le metan reglamento a la cosa, porque lo que están tratando es de que haya pureza, limpieza espiritual sin haberla. sí, Eso es legalismo, eso es el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón, que es el espíritu de Pitón lo que trata es de meter, de soplar un aire que no trajo el Espíritu Santo, de soplar una exacto. levadura que no trajo el Espíritu Santo para que alguien llegue y diga, un supervisor denominacional diga, ay, qué hermoso grupo de jóvenes tan bien vestidos, o sea, Tan simplemente para cumplir consagradito. con una cosa religiosa, para que vean que están bien vestidos, para que la levadura, cuando por dentro son sepulcros, sí, apenas están Blanqueado. blanqueaditos por fuera, sí, maquilladitos por fuera, pero por dentro son sepulcros con cosas en descomposición. Como Entonces, decimos en Venezuela, tienen el rancho ardiendo ahí, o sea, no, mal. entonces, y aquí decía el apóstol Pablo, decía, por ejemplo, qué bueno eso de no codiciar, está en el 7:7, qué bueno que haya existido eso de no codiciar, porque entonces yo no codicié. ¿Significa que la ley es mala? No, la ley no es mala. Lo que pasa es que el pecado viene y te dice, en Éxodo 20:17 dice que no codiciarás la muerte de tu prójimo, ni su asno, ni nada de tu prójimo. Entonces viene el pecado que no es algo, sino alguien a decirte, oye, es cierto que está buena, muy bonita la mujer de tu prójimo, es cierto que está muy bueno el buey o la vaca de tu prójimo, o está muy bien el siervo o el empleado o las tierritas de Sí, tu prójimo, ¿por qué no te las quitas? ¿Por qué no le haces un engaño y tratas de robártela? Fue dicho no codiciarás. Ahora, una vez hecha la ley, el pecado se activa y dice, vamos a atentar a estos porque estos no pueden pecar. claro, Estos no pueden transgredir la ley, entonces vamos a hacerlos pecar, vamos a hacerles tentar, ¿sí? Entonces, pero claro que las leyes son buenas. Lo que pasa es que tienen que ser leyes basadas en el espíritu. Y fíjese que por ahí en alguna parte ya dice que habla del espíritu, ¿sí? Es el hombre interior, ujú, es el hombre interior, dice, es el hombre interior el que pelea contra la ley de la mente, contra la ley de pecados en miembros. Tiene que ver tiene que ver con ese hombre interior. Estoy buscando aquí en mis notas. Entonces, sí, pues cuando no hay ninguna ley, pues el pecado no tiene trabajo. El pecado, como decía alguien, no tiene trabajo porque no tiene quien hacer pecar, ¿sí? Cuando no hay ley. Pero cuando se establece la ley, el pecado, como dicen en el 7:8, sí tiene cómo hacer pecar a los demás. Ahora, en el 7:3, no, en el 7:6, en Palabra de Dios para Todos, dice que servimos a Dios de una manera nueva, renovada, pero por medio del Espíritu.
nosotros lo que hacemos para el Señor que sea en el Espíritu, eh, tratemos de colocar los mínimos reglamentos en nuestra casa, con la pareja, con los hijos, Sí, en las relaciones laborales, porque al colocar esas leyes o esos procedimientos o esos procesos que en teoría son buenos, viene ese sistema espiritual de pecado para hacer que haya transgresión sobre esos procedimientos para que luego venga esto y se apliquen para que la persona caiga, mejor dicho, en infracción, porque para la claro. ley lo mejor es eso. Ahora, lo que he encontrado también es que aparece gente con excusas tontas, ¿no? Por ahí encontré a alguien que decía, como en el 719, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago, ¿no? Eso es una excusa tonta para el pecador empedernido que dice, ay, yo no quería, pero es que no hago lo que quiero, sino, no, 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 Más no, fuerte que no. yo. ¿Cómo? Esto es más fuerte que yo. Sí, 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 no, 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 no. Esa es la excusa de los tontos, el 719. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay una pugna entre sistemas espirituales en Claro. nuestro espíritu, en nuestro sistema de pensamientos, el SAR, que son como cultura. El SAR se parece mucho como a la cultura. El Sí, SAR. Tú dices en Cosquín hay un festival folclórico latinoamericano muy grande. sí, ¿Sí? Entonces, bueno, tú lo relatas como algo cultural, pero si se disfrazan de personajes espirituales y tú participas de eso, pues hágame el favor en que termina, claro. ¿cierto? Dice, ay, yo no quería pecar, pero es que vivo en Cosquín y es que No, pero estamos es en que eso, carnaval, ¿sí? no, 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 no. Sí, sí, eso hay que tener discernimiento. Y una de las cosas que se me venía ahora al recuerdo es que en el Antiguo Testamento, creo que es en Ezequiel, Jeremías, que dice que el Padre escribió su ley, no, en Joel, escribirá su ley en nuestros corazones. Muy bueno, En nuestros corazones. Él lo escribe en nuestros corazones. muy bueno, muy bueno. Entonces, ahí ya nosotros no hay excusa porque ya de hecho aborrecemos lo que él aborrece. Y Correcto. ya no tenemos que estar luchando con el mal que mira en mí, que na. Ya él lo escribió en mí, y yo soy una con él, estoy alineado y yo, o sea, me deleito en hacer su voluntad. Hay un artículo muy bonito que yo localicé por ahí en el año 2010, 2012, de un escritor americano que se llama Francis Frangipane, profeta. Francis Frangipane, que ha escrito ciertos libros de reforma profética. Y él dice que para alguien en Cristo le es difícil ofenderse. Entonces uno dice, pero ahí nos ofendemos todo el tiempo. Dice que si tú estás en Cristo, estás tan alejado de la ofensa que la ofensa no te... Cuando tú te alejas de Cristo, te ofendes por todo. ¿Sí? Cuando tú estás lejos de Cristo, te ofendes por mil cosas. Porque te saludan o porque no te saludan. Sí, Sí, porque te dicen negrita o blanquita o gordita o flaquita o por todo es ofensa. Las personas que se alejan de Cristo están ofendidas por todo. Las personas que están con Cristo les es imposible ofenderse. sí, Entonces yo me puse, y claro, es un artículo muy bonito y muy bien planteado. Yo decía, ay, Dios mío. O sea, si yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, para mí es imposible ofenderme. Eso me sacudió tanto porque a veces uno cree que parte de su condición natural, así sea pastor, tenga el rango ministerial que tenga, que uno se puede ofender, porque como la gente es deshonesta, entonces que uno se puede ofender, que como la gente es mentirosa, entonces uno se puede ofender, que como la ujú, gente, bueno, comete tanta cosa, entonces que uno se puede ofender. Es decir, uno se puede molestar, pero hay niveles de molestia, de ofensa, ¿sí? claro. De uno ofenderse y uno cargar con esa ofensa. Es que me ofendieron, es que estoy lastimado por esa ofensa, porque, o sea, Esto no es si yo estoy justo con para mí. Cristo, parece como difícil hacerle entender esto a alguien que está pasando por un proceso de sanidad. Uno dice, pero a la persona la ofendieron, la maltrataron, pero si sigue con la ofensa y cargando con la ofensa, significa que si la persona se acerca a Cristo, la ofensa desaparece, pero la persona no puede Sí, entender por qué si la trataron mal, va a tener que perdonar o tan fácil a la persona, como pidiendo justicia por sus propias manos, ¿no? Como lo que hacen los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros, hacer la ujú, justicia por sus propias manos.
Entonces la gente cree que el otro debe sufrir. ¿No? El solo hecho de que nos acerquemos a Cristo hace que no hayan ofensas, pero alguien puede Sí, decir, oye, pero eso es como medio tonto porque si me ofenden, ¿cómo no me va a ofender? Sí, me pueden ofender, pero el que reacciona o no a la ofensa soy yo. Si estoy en claro. Cristo, pues no me debo de ofender. Entonces, si yo estoy en Cristo, ¿por qué voy a pecar? Porque el pecado, me alejo del pecado, el pecado se acerca y me tienta, ¿no? Ya no es ese algo, Ujú. sino es alguien que me tienta. Ahora, pero si yo caigo en la tentación, y como leíamos en Salmo, Dios no te escucha si estás mirando el pecado te está Claro. diciendo, hola, hola, aquí estoy, y si miras el pecado, pues Dios no te va a escuchar. Ni siquiera lo tienes que mirar, tienes que rechazar la mirada, ¿sí? Claro. Redireccionarse, realinearse. Parece muy sencillo, pero esto tiene su complejidad, mi estimada Mirta. Creo que en Sí, tiempo se nos ha alargado, pero oiga, qué profundidad las que encontramos acá y qué sí, conexiones las que aparecen. Y bueno, muy yo lo que tremendo. les digo a mis amigos que están en Café de Oración es lean, escudriñen la palabra. Esto es un complementario para los que están en el gym, en el gimnasio, para las amas de casa que están, a los conductores que están conduciendo, a los amigos que nos escuchan en las cárceles, en las prisiones, y aquellos que están empezando a leer la Biblia y les parece que este conversatorio les puede servir, pues gloria a Dios, recomiéndelo con alguien. No se olvide para que los algoritmos son así medio brutos, las máquinas son brutas, hay que decirle like para que recomiende a otros, hay que Claro. poner comentarios para que recomiende. Mucha gente los ve, pocas personas le dan like, le dan un comentario. Hay personas que espían nuestra libertad en Cristo. Lo miran simplemente como para ver qué estamos haciendo. Sí. Están perdiendo el tiempo. Espían los que están espiando nuestra libertad. Aquí estamos conversando entre amigos. No es un programa teológico, no es un programa doctrinal. No pierda su tiempo espiándonos. Simplemente dedíquese a hacer algo práctico. Hay mucha gente que podrá ser bendecida, puede ser conmovida. El Espíritu Santo es el que se encarga de que cada persona tenga luz, sea convencida de pecado. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que convence el pecado a la persona para que diga, sí, debo corregir esto, no mirar el Amén. pecado. Si miro el pecado, Dios no me va a A escuchar. escuchar, me debo ser. O sea, ¿por qué voy a pecar si el pecado no está en mí? Si ya morí en Jesucristo, ya resucité en Jesucristo, y yo sigo ofendido por el maltrato que me hicieron en mi infancia, pero ¿por qué sigues ofendido? Acércate a Cristo. Entonces, deja que Cristo trate con el ofensor, tú límpiate, y si el agua no te es suficiente, pues hazte pasar por el fuego y que el fuego el taller del maestro te vuelva a condicionar. Te Duele, es moldea. doloroso el fuego, pero bueno, son tratamientos. Si no le sirvió el agua, el fuego le sirve para ser tratado. Bueno, Mirta, pues de mi parte te agradezco este tiempo en esta nueva era de nuestro ministerio, de los 14 años. Esta es la primera presentación en público que hacemos. Muchas gracias, Mirta, desde Córdoba, capital, provincia de Córdoba, en Argentina. Gracias, Mirta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que nos sigamos viendo por este medio. Fue un gusto muy enriquecedor, muy educativo, de verdad muy edificante esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Se han abierto varias ventanas, muchas ventanas se han abierto. Entonces, Sí, gracias. la palabra es multidimensional. Solo Sí, tenemos que exponernos de una manera honesta. El Espíritu Santo no está para avergonzar ni para humillar a nadie. El Espíritu Santo simplemente está para escudriñar. Él revuelca la agita y nos damos cuenta que hay áreas ahí medio. Y bueno, esto seguramente debe servirle a muchas personas. Tomen sí. lo bueno. Si hay algunas anécdotas, experiencias, testimonios que no le cuadran, deséchelos, tranquilícese. No hay broncas, no hay peleas. Seguimos siendo Sí. amigos en Café y Oración. Dios les Bueno, bendiga. Dios les guarde. Un abrazo para todos. bendiciones. Chao. Chao, chao.